estuvimos viendo en la clase anterior. El autor de la epístola Primera Pedro. ¿Quién es el autor de esta primera epístola? Pedro, el apóstol. Muy bien, esa es la postura. Esa es la más tradicional. Perfecto. ¿Y la menos tradicional? Afirma que no pudo haber sido él y por varias razones. Es una No recuerdo todo. pseudonimia, es decir, se lo atribuyen, Sí. es un seudónimo. Indica que es Pedro, pero utiliza el nombre de Pedro, la autoridad de Pedro, pero en realidad es un autor anónimo. Esa es la postura no tradicional. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior. Y se presentan hartas argumentos a favor y respuesta también a aquellos argumentos que niegan la paternidad literaria petrina o la paternidad literaria de Pedro. ¿Quiénes son los padres apostólicos de la iglesia antigua, los padres eclesiásticos, los padres apostólicos? ¿Quién atribuye la obra al apóstol Pedro? Eran los discípulos de los apóstoles. Ireneo, por ejemplo, ¿quién más? Sí. Clemente, Eh, Policarpo igualmente, Policarpo, Clemente Clemente de Roma y y de Clemente de Alejandría, Alejandría. y Eusebio de Cesarea, el primer historiador cristiano. ¿Desde qué lugar se escribe la primera epístola de Pedro? Se dice que, o sea, sale Babilonia, Muy pero bien, hay varias interpretaciones, una que era de Mesopotamia, otra que era Roma correcto. y Jerusalén, creo, y Esmirna. Perfecto, muy bien. Esos son Babilonia, el lugar destinado, origen de la carta. Los destinatarios, ¿qué podría usted comentar acerca, o ustedes, hermano, quién más llegó, la hermana Belén? ¿Qué podrían comentar ustedes acerca de los destinatarios de la epístola primera de Pedro? ¿Quiénes eran estas personas? Se dicen que eran de Ponto, de Galacia, de Asia y Bitinia, que era la Turquía actual. Perfecto. Y con respecto a su trasfondo o su etnicidad. Gentiles, Per- por lo que se puede entender en la carta, por la antigua manera de vivir y las exhortaciones que le da el apóstol Pedro. Perfecto, muy bien, porque los pecados son propios de gentiles, no de judíos. Perfecto. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces. La fecha probable de la carta de la primera epístola de Pedro. Entre el 64 y el 67. Muy bien, 67. 64 y 67. Perfecto. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces en esa primera parte. Bien. ¿Cuál es cómo le podríamos denominar? Los cristianos fueron predestinados, pero predestinados según qué, lo que nos menciona el apóstol Pedro. Según la presencia, el conocimiento anticipado de Dios. Eso, según el conocimiento previo o anticipado del Señor. Los creyentes, ¿qué somos los creyentes? Lo que dice el capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Somos, Piedras vivas. somos piedra viva, casa espiritual. Perfecto, eso es lo que le está diciendo. ¿Ah? Piedra viva, espiritual de Dios, sacerdocio santo, ofrecen sacrificios espirituales también. Esas son lo que nos comentaba entonces la primera epístola. Ahora continuamos analizando el mismo capítulo 2, pero en la siguiente... pero antes, la disertación, pues, eso es lo que faltaba. Quedó una disertación pendiente la semana anterior, pero hermano David tampoco está hoy día. Hoy a ver, estamos a 30, Pastor David, ya, Michael Oyarzo, David Muñoz, Frank Uribe, 30 días. No, ya lo tenemos entonces. Si se conecta el hermano David, entonces estaría la disertación del hermano David. Pero parece no está el hermano David. Ya. Continuamos analizando esta epístola entonces.
Vamos a arreglar esto un poco aquí. Esto. Muy bien. El pueblo de Dios con su instrumento ante el mundo. ¿Qué son los creyentes? De acuerdo a esta porción bíblica, del verso 9 al verso 17. Verso 9, por favor, hermana Danaí. Estamos en el capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, los creyentes entonces somos linaje escogido. Y también en ese mismo versículo bíblico, real sacerdocio o un sacerdocio al servicio de la realeza. No entendemos nosotros esta idea de un sacerdocio que está al servicio de la realeza porque corresponde a los contextos antiguos donde había un sacerdocio exclusivo de los reyes. Los reyes tenían sus propios sacerdotes. Y acá la idea es la misma, es un sacerdocio que está al servicio de la realeza, al servicio del rey. Un sacerdocio real entonces. Somos una nación santa, nos dice el pasaje de las Sagradas Escrituras, separada o apartada. Pero no solamente eso, también el verso 9 nos dice que un pueblo que le pertenece a Dios y proclamadores de las maravillosas obras de Dios, también lo dice el verso 9. Y llamados por Dios. Perfecto. Mire, todas las características de la iglesia, lo que los creyentes constituimos como pueblo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. En el verso 10, hermano Christopher, ¿qué más nos dice el pasaje del apóstol Pedro? Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Muy bien. Estábamos antes expatriados de las promesas, no éramos pueblo. En el sentido espiritual, por supuesto, un pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios. Pero ahora hemos llegado a ser el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, nos dice el apóstol Pedro. Y ahora hemos recibido misericordia, antiguamente no. Esas son lo que nos menciona el apóstol Pedro respecto a las características de la iglesia. Ahora el apóstol ruega, o el autor de la carta ruega a los destinatarios. ¿Qué es lo que les ruega a los destinatarios, hermana Belén? Verso 10. Perdón, verso 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Muy bien. ¿Qué es lo que le está pidiendo entonces en este verso 11? Que se aparten de los deseos pecaminosos. Perfecto. Apartarse de los deseos pecaminosos. De la Reina Valera, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, o la naturaleza pecaminosa. Lo mismo que dicen todos los escritores bíblicos, el quitarse, desvestirse de la vieja naturaleza. Cristo lo menciona de otro modo, el negarse a sí mismo, crucificarse con Cristo, sepultarse con Cristo, y resucitar con Jesucristo a novedad de vida. Pablo también lo dice en Corintios, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, somos en Cristo nueva creación. Apartarse de los deseos pecaminosos, entonces, lo que nos está indicando este pasaje bíblico. Y le está rogando como si fueran extranjeros y peregrinos. Esa es la actitud que nosotros debemos tener los creyentes frente al mundo, frente a los lugares de nuestros orígenes. Somos extranjeros y somos peregrinos. Eso es lo que decían los tertulianos de Cartago, el apologeta cristiano, cuando se defiende frente a las persecuciones intelectuales contra el cristianismo. Dice que los cristianos vivimos como expatriados, ninguna parte del mundo lo considera su patria, donde quiera que van, esos lugares son su patria, porque son expatriados en un momento y como no tienen ninguna patria definida, cualquier lugar donde llegan ellos es su patria, porque en realidad tienen una otra patria, que es la patria celestial. ¿De quién está hablando? Ustedes son extranjeros, son peregrinos, no tienen
un arraigo en este mundo. Someterse a las autoridades también en el verso 12 y el verso 14, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Parece que a los creyentes, la sociedad, el entorno donde se encuentra esta iglesia, porque no estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, porque lo que destacaba la iglesia en Jerusalén es que gozaba de buena reputación de parte de los de afuera, por lo menos en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Pero en cambio acá, en este otro contexto, en Bitinia, Capadocia, en este otro lugar de Asia, el apóstol Pedro dice: aquellas personas que lo tienen a ustedes como malhechores, murmuran de vosotros como de malhechores. Parece que no tiene buen testimonio, pero esta mala reputación es inventada. No, la iglesia no es responsable de la mala reputación que tiene, sino por malas interpretaciones que ya lo hemos visto en la historia eclesiástica, por el hecho de la Santa Cena también, de la fiesta de amor que tenían los cristianos, o la coinonía antes de la Cena del Señor, entre otras razones también. Pero para estas personas que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿A qué día de la visitación se refiere el pasaje bíblico cuando dice acá, el día de la visitación? ¿A qué día está aludiendo el apóstol Pedro? El retorno de Cristo, dice una versión. Perfecto. Lo menciona directamente. ¿Qué versión es, hermano Christopher? ¿Biblia de las Américas, profesor? Perfecto. Ya. La venida del Señor en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Excelente. Al considerar vuestras buenas obras. La iglesia está haciendo buenas obras, pero a pesar de ello no gozan de buena reputación por malas interpretaciones. Ya la iglesia no es responsable de la mala reputación que tiene de parte de las autoridades. Por causa del Señor sometió a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior. El que gobernaba en esta época era una persona realmente que tenía problemas serios. Nerón era el emperador de Roma, el que pronto va a desatar una persecución feroz, sangrienta contra los cristianos. Y el apóstol Pedro dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a cualquier superior. Habla acerca del sometimiento a las autoridades. Bueno, este sometimiento a las autoridades tampoco puede ser absoluta. Siempre y cuando sean compatibles con el Evangelio, se le debe obedecer. Pero cuando sea incompatible con el Evangelio, entonces esa autoridad se debe rechazar. En el siglo I, ¿qué leyes que venían de parte de la autoridad superior los cristianos rechazaron? Y fue la razón por la cual se produce la persecución. Que elaborar a César. Claro que sí, pues no es absoluto entonces el sometimiento a las autoridades superiores. Cuando es incompatible con el Evangelio, entonces nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios de rechazarle, porque no hay otro Dios, sino uno solo. Claro, no hay otro Señor. Bien, someterse a las autoridades, pero si no hay un compromiso ético y es compatible con el Evangelio, entonces se debe obedecer a las autoridades superiores. Aquí más nos dice la palabra de Dios, aparte de someterse a las autoridades superiores, en el verso 15, hermana Danay, por favor. Porque esta es la voluntad de Dios, que siendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hartas exhortaciones del apóstol Pedro. Apártense de los deseos pecaminosos. Mantengan buena conducta, una conducta ejemplar. Sométanse a las autoridades humanas. Parece que esto todo está en el contexto de la pronta persecución contra los creyentes de parte del Imperio Romano, porque
cuando dice sométanse a las autoridades romanas, lo más probable que una de las acusaciones que se esté planteando contra los cristianos, y de hecho se planteó contra los cristianos, es sospechas de conspiración. Se está conspirando contra el Imperio Romano. Es decir, van a sacudirse el yugo de Roma. Ya no van a reconocer al rey César como rey. Por eso que aquí es pertinente este texto de someterse a todas las autoridades superiores. Y practiquen entonces la buena conducta, nos dice el verso 15, para así acallar la ignorancia de los insensatos. Muy bien. En el verso 17, hermana Belén, ¿qué más dice el pasaje del apóstol Pedro? Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Perfecto. Honren al rey, nos dice esta palabra. Honren a todos, tengan respeto a todos. ¿Podrían mencionar o enlistar a las personas a las cuales se le debe honrar a todos, dice acá? O respetar, parece que leyó la hermana Belén en su versión, honrar a todos. ¿Podría enlistar, hacer alguna lista o mencionar a quienes se le debe honra o se le debe honrar? Bueno, aquí dice a todos, pero vamos a enlistarlo, a identificarlo, quiénes son esos todos. Hermano Christopher. ¿Usted dice en la frase de honrar, profesor? Sí, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Pero honrar a todos, ¿a quiénes se le debe honrar? Vamos a identificar, aquí dice a todos solamente, vamos a identificar quiénes podrían ser esos, todo a quién se le debe honrar. Podría, en primer lugar, a los miembros de la iglesia, en este caso, Muy bien, en perfecto. primer orden. Las autoridades civiles, quizá. También, perfecto. Autoridades civiles, hermana Danay. ¿Quién más? ¿A quién más se le debe honrar? Honrar a todos, dice, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Estamos enlistando a quienes se les debe honrar. ¿Al gobernante? O respetar también. A los gobernantes, claro. Muy bien. A todas las autoridades políticas, autoridades eclesiásticas también. A todos los que están, o a los cuales estamos nosotros subordinados. A los jefes también, de nuestros trabajos. ¿A quién más? A nuestros padres, igualmente. Se le debe honrar a nuestros pastores, líderes eclesiásticos, si son parte del coro, respetar al jefe coro, a los profesores de escuela dominical, a los oficiales también, si hay oficiales diáconos en las iglesias, a los policías, cuando, bueno, no se puede sobre a los policías si no se van presos también, pero la idea de buena voluntad a la policía, a las policías, a todas las personas que tienen y ostentan autoridad, se le debe respetar. Mira el mensaje cristiano. El mensaje evangélico tiene implicancias políticas, fomenta la estabilidad nacional, la estabilidad social. Si las personas practicaran el cristianismo, no estaríamos enfrentados a estos disturbios que se dan en la sociedad, de quemar, saquear supermercados, quemar negocios, por ejemplo, o tirarle piedra a la policía, a los carabineros. Tendríamos otros medios nosotros, los creyentes, para tener la misma exigencia, pero emplear otros medios, otros métodos más cristianos, como lo hicieron los profetas, por ejemplo, pero de parte de los creyentes siempre hay varias formas de poder protestar, por medio de envío de carta a los diarios, por medio de envío de carta a las personas de autoridades, reuniones, una protesta pacífica también, y de hecho nosotros los evangélicos hemos salido a protestar
hemos ido al Congreso, pero de acuerdo a una actitud cristiana, de la misma exigencia, pero de manera diferente. Con una actitud diferente, no cometemos estos desmanes que cometen los incrédulos. Es el gran aporte de las iglesias cristianas evangélicas. El aplicar estos principios espirituales es un aporte inestimable para la sociedad, en la cual nosotros nos encontramos. Se me viene a la mente al pastor Soto. Pastor Soto. Claro, el Pastor Soto es terrible, el Pastor Soto. Yo lo veo como un profeta, el Pastor Soto. Lo mismo que hacían los profetas de la antigüedad, es lo que hace, lo que hace él. Con el temperamento, con sus propias debilidades de ser humano, lo utiliza. Bien, el dar a todos, es el verso 17, ese era, ya lo leímos ya. Dar a todos el debido respeto. La hermana Belén parece que le dio la versión donde dice el debido respeto. A nuestra esposa, a los que están casados, a los esposos, a los hijos a los padres, que exista armonía en toda la sociedad. Si depende de nosotros, estar en paz con todo el mundo, no tener conflicto con nadie. Claro, pero eso en la sociedad en la cual nos encontramos es muy, muy complicado. Principalmente los que trabajan con muchas personas, mucha gente, ¿no? Estar libre de no tener, estar en paz muy, muy difícil cuando se trabaja con muchas personas. Casi una utopía aquí. ¿Cómo puede el cristiano ejercer su sacerdocio? Se nos dice que nosotros somos sacerdotes. ¿De qué manera, estimados hermanos, hermanas, podemos nosotros ejercer nuestro sacerdocio cristiano? Orando por los incrédulos, o por lo menos en el caso del país, como está desordenado y la gente está desesperada, confundida. Podríamos orar para que llegue la calma y la tranquilidad a los corazones. Perfecto. La intercesión es una actividad que realizan los sacerdotes. Excelente, hermana Belén. Llevando una vida que sea ejemplo a los demás. Muy bien. Llevando una vida que sea ejemplo a los demás. Perfecto. Hermano Christopher. Ofreciendo sacrificios espirituales, como leíamos en También. pasajes anteriores. Excelente. Haciendo sacrificios espirituales de alabanza. En otros textos bíblicos, nuestras ofrendas también es un servicio al Señor. Representar al mundo delante de Dios. Ser sacrificios espirituales. Ser mediadores entre el mundo y Dios. ¿Para qué fue escogido el cristiano? Para un privilegio, para obedecer, para un servicio. Privilegio, obedecer y servicio, las cualidades por las cuales nosotros fuimos llamados. El cristiano como sacerdote, en el verso 5 los creyentes son descritos como sacerdocio santo, para ofrendar sacrificios espirituales. Ahora se dice que de ellos que son sacerdotes regios, proclamando las virtudes de Dios. Como sacerdocio santo, entra en el santuario celestial por la fe, para adorar. Como real sacerdocio salen al mundo para testificar acerca de Dios. En el 11:12 nos dice, abstengáis de los deseos carnales, inmoralidad, impureza, promiscuidad, idolatría, hechicería, enemistad, pelea, celo, rabia, orgullo, disensión, sectarismo, borracheras, entre otros. La cantidad de deseos carnales que nos menciona el texto bíblico. Tengáis de los deseos carnales, son todo esto: sectarismo, disensión, borracheras, rabia, orgullo, hechicería. Me acuerdo de cuando estaba haciendo la primera comunión. Yo no terminé de hacer la primera comunión porque me salí antes de la Iglesia Católica porque por el tema de la idolatría. Yo quería estudiar la Biblia, por esa fue la razón. Y uno de los catequistas, cantaba también con la guitarra en el coro de la Iglesia Católica. Una vez lo vi que estaba firmado en un cerco y estaba en esta posición, estaba ya no dormido, pero estaba todo completamente orinado esa persona. Una vergüenza, Dios mío, Señor, yo no lo pude comprender. Antes lo pude haber visto, claro,
pero no me daba cuenta, ya tenía la conciencia de que esa persona se supone que estaba practicando el cristianismo y en la iglesia, tocaba la alabanza en la iglesia, y, y verlo de esa manera tan, tan patética, fue terrible. Y bueno, fue un católico, ¿eh? Pero mi pastor ha visto evangélicos la misma actitud. No sé si eran coristas, no creo que hayan sido coristas, pero eran hermanos que, claro, no estaban comprometidos en la fe, tenían su debilidad y de repente lo más probable es que venían de ese mundo y después volvieron a recaer. Y mi pastor lo encontró tendido en el suelo, borracho, inconsciente. Estaba joven recién mi pastor, ¿eh? Y él quería saber, le dijo a Dios, cuenta él, que quería saber qué es lo que es un pastor, porque no estaba seguro si Dios lo había llamado al pastorado o no. Quería saber qué es lo que es un pastor, qué es lo que siente un pastor. Y en ese momento, cuando vio al hermano todo borracho, inconsciente, tirado en la calle, ahí se puso a llorar, dijo, y ahí el Señor le dijo que eso es el pastorado. Sufrió por esa alma. Bien, borrachera, pelea, enemistades, celos, rabia, igual, orgullo. El orgullo es imperceptible, porque el orgullo puede incluso barnizar, se dice en algunos casos, dice Cristo de la cultura, el orgullo se puede barnizar de piedad, o se puede barnizar y camuflar de espiritualidad. Puede ser, ¿eh? Y esa era una de las características de los monjes que hicieron al desierto, en la época del monacato. Una de las debilidades del monacato era el orgullo, por el hecho de su santidad que habían adquirido en el desierto por llevar horas y horas de oración, contemplación, lectura de la Biblia y de ayuno, porque algunos eran tan drásticos que ayunaban de lunes a sábado, solamente el domingo se alimentaban. Pero la característica de algunos de ellos era el orgullo. Y también dentro de nosotros, la iglesia evangélica, puede ser eso, el orgullo camuflado de espiritualidad, de piedad. Y de la sana doctrina también se puede camuflar de todos estos elementos. Someterse a todas las autoridades en un estado autoritario, el sometimiento equivalía a sumisión. Poner nuestro interés en segundo lugar, eso equivale a sometimiento, poner nuestro interés en segundo lugar. Bueno, el modelo de Jesús Cristo, quien se humilló a sí mismo, es servir en lugar de ser servido. En un estado democrático equivale a la cooperación, dice algunos comentaristas bíblicos. Ahí tenemos la imagen de Nerón, un busto de Nerón. En mármol deben ser, en piedra, no sé, parece que en mármol. Esta técnica que utilizaban los romanos para preservar a través del tiempo, hacer sus recuerdos de sus autoridades. El ejemplo de Cristo ahora en cuanto al sufrimiento. El ejemplo de Cristo, el siervo por excelencia. ¿Qué nos dice el pasaje bíblico con respecto a Cristo en el verso 22, hermano Christopher? Por favor. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Muy bien. ¿Qué nos dice el pasaje entonces con respecto a Jesús? Sin pecado. Sin pecado, o impecable. El término impecabilidad es un término técnico también usado en la teología. Impecabilidad para indicar que es inmune al pecado, nunca ha cometido ningún pecado. Como un cordero manche sin contaminación, lo dice anteriormente. No cometió pecado entonces. En el verso 23, hermana Danay, ¿qué más nos dice Pedro con respecto a Cristo como ejemplo de sufrimiento? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, ¿qué ejemplo debemos seguir de Cristo de acuerdo a ese verso 23? ¿Sumisión? Muy bien, más completo el texto. No replicó con insulto a lo que le insultaban. No respondió a los insultos. Más bien le encomendó la causa al Señor. Eso tiene que ver con el perdón. Algunos autores, cuando hablan acerca del perdón, equivale a eso. El perdón es no tomar represalia por nosotros mismos.
no tiene que ver tanto con los sentimientos de uno, sino más bien el perdón tiene que ver con no tomar represalias o no tener un deseo de destrucción sobre el otro, sino no tomar represalias frente a otra persona, sino dejar las cosas en las manos de Dios. Eso es el equivale al perdón, el renunciar a tomar represalias. Ya eso, cuando ha renunciado a tomar represalias y ha encomendado esta ofensa en la mano de Dios, esa persona ha perdonado. Claro que el dolor continúa ahí, porque el perdón no tiene que ver con ese sentimiento o liberación de algún sentimiento. Puede que sí en algunas ocasiones, puede que no en otras. O la ira, permanece ahí el dolor. Pero si no toma represalias y encomienda aquella ofensa a la mano de Dios, esa persona ha perdonado. En eso consiste, perdón, por lo menos lo explica así un libro de texto, no recuerdo qué libro de texto explica el perdón de ese modo. Dejó su causa en las manos de Dios. No respondió. ¿Qué enseñanza más extraordinaria esta de Pedro, el que está escribiendo aquí, pero no está describiendo la actitud de Cristo. No replicó con insulto a los que le insultaban. Nosotros los clientes debemos hacer lo mismo. Si nos insultan, no responder a los insultos. Y Cristo le dijo, si te golpean una mejilla, preséntale también la otra mejilla. La enseñanza cristiana. Algo que... Profesor, Sí, hermano Christopher. que estos pasajes relatan de alguna forma el acontecimiento previo a la crucifixión de nuestro Señor. ¿Avalaría en este caso la autoría de Pedro finalmente, la postura tradicionalista? Obvio, claro que sí. Obviamente que sí. Está diciendo exactamente lo que vio del Señor. Exactamente. No amenazó cuando padecía. También lo dice el verso 23. No amenazó cuando padecía. Más bien, miren que escribir la oración, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Extendió su perdón antes de que le perdonaran. Lo mismo ocurrió con Esteban. Señor, mire la oración de Esteban. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oh, Dios mío, tremenda oración, No le tomes en cuenta. Cuando no hacen algún mal a nosotros los creyentes, esa debe ser nuestra oración, Porque algunos hermanos oran, Señor, haz justicia, cuando se nos ha hecho alguna injusticia contra nosotros. Dios, no, nada que ver. Así oraban los salmos imprecatorios antes de que se manifestase la revelación de Jesucristo. Pero nosotros no podemos. Tenemos que seguir el modelo de Jesús y el Cristo es nuestro modelo. No amenazó cuando padecía. Verso 24, hermana Belén, ¿qué más nos dice para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Oh, excelente, verso 24. Él mismo llevó entonces nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, dice el verso 24. Pero la finalidad, el propósito por el cual Él llevó nuestros pecados, lo dice más adelante. ¿Cuál es el propósito por el cual Él llevó nuestros pecados? Él llevó nuestros pecados en el madero, con la finalidad de que nosotros llevemos una vida de rectitud. Llevemos una vida de rectitud, y moramos el pecado, porque estando muertos los pecados, vivamos la justicia, o llevemos una vida de rectitud, por cuya herida fuiste nosotros sanados. En este texto no está muy claro a qué sanidad se refiere, a espiritual probablemente, pero hay otro texto bíblico que esta sanidad, por sus llagas fuiste vosotros sanados, está en el contexto de la sanidad física. Por lo tanto, en ese contexto sí, por sus llagas fuiste sanado, se refiere a la sanidad física. Aquí no lo explica muy bien. Parece que el contexto, cuando habla acerca de llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros
no estemos muertos en nuestros pecados, más vivamos la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y luego dice, porque erais como ovejas descarriadas. Parece que el contexto alude no a la sanidad física, sino a la sanidad espiritual de nuestros pecados. Se utiliza ese texto bíblico, que se aplica ese texto, por su llaga fuiste sanado. Pero en los otros textos, sí, el contexto es la sanidad física, porque hay una persona que es sanada por Cristo, y después se cita porque la Biblia, porque como dice el Antiguo Testamento, por su llaga fuiste vosotros sanados. Ahí sí, en ese contexto, equivale a la sanidad física. Por tanto, si esto es lo que hizo Jesucristo como el ejemplo del siervo por excelencia, no cometió pecado, no replicó a los que le insultaban, dejó las cosas en la mano de Dios, no amenazó cuando padecía, llevó nuestros pecados. Por tanto, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? En el verso 18, hermano Christopher. Verso 18, profesor. Correcto. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y compasivos, sino también a los malos. Excelente. Someterse con todo respeto a los amos, aunque estas personas sean insoportables, dice otras traducciones de la Sagrada Escritura. Someterse a todas las autoridades, aunque sean insoportables. Si alguno de los dos candidatos sale, y los creyentes, recuerden, los evangélicos en Chile, somos pluralistas, no somos uniformes, en todos los aspectos: doctrinal, organizacional, litúrgico, cultural, histórico, geográfico también, y en temas políticos somos diversos, plurales. Algunos votarán por uno, otros votarán por otro. Lo importante es tener una actitud cristiana frente a los hermanos que van a votar por otro candidato, porque en Facebook, hermanos, se están peleando muy fuerte, empleando expresiones, anatematizándose mutuamente por temas políticos. Absurdo, no podemos hacer eso. Y cualquiera de los dos que salgan, hay que someterse. Aunque sean insoportables, aunque no haya sido el candidato el que ellos votaron, hay que someterse, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque Dios lo estableció ahí, y Dios lo va a sacar. ¿Después de cuántos años? 6 años. Lo va a cambiar por otro, a menos que sea reelegido. Bueno, eso dice la Biblia: someterse con todo respeto, someterse con todo respeto a los amos, aunque sean insoportables. Recuerdo en un momento, cuando estaba Michelle Bachelet, uno de los predicadores insultó ferozmente con términos vulgares y obscenos a Michelle Bachelet durante una predicación al aire libre. Una campaña evangelista al aire libre, no era como predicando a la calle, junto a la iglesia, sino que algo que está fijo. Pero acá la Biblia nos dice que someterse con todo respeto a los amos, aunque estas personas sean insoportables. En la época en que está escribiendo Pedro, es cuando está Nerón, ahí tenemos un busto de Nerón. Él era el emperador de Roma en aquella época. Difícil lo que nos presenta el pasaje bíblico. No sé si habrá alguna excepción a esta regla. ¿Qué dicen ustedes, hermana Danay, Belén, hermano Christopher? ¿Habrá alguna excepción a esta regla de someterse con todo respeto a los amos? O puede ser a las autoridades, puede ser aquí. Está hablando acerca de las autoridades, aunque estos sean insoportables. ¿Habrá alguna excepción a esta regla? Yo creo que, como habíamos visto antes, nos tenemos que someter también y respetar siempre y cuando no contradigan nuestro carácter ético y moral, por decirlo de alguna manera. Sí, y parece que también, no sé si hay otra, pero en la historia de la iglesia cristiana en algunas partes del mundo, principalmente de la iglesia del Oriente, la situación de ellos para sobrevivir es diferente a nosotros en Occidente, incluso diferente a los protestantes, con la persecución que llevó a cabo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Allá los cristianos han visto la necesidad de armarse y de formar guerrillas
para defenderse frente al aniquilamiento de los musulmanes contra ellos. En algunos lugares, no recuerdo, en Irak creo que, en Irak, en Siria y en Irak. La iglesia calcedonia, una de ellas, de Babilonia, la antigua Babilonia. Iglesia antigua, hermano, antiquísima. Surgió del siglo I, juntamente con el siglo I, por ejemplo, de esta época donde está hablando el apóstol Pedro. Algunos incluso dicen que de Babilonia, esa es la iglesia caldea. Han tenido que armarse para defenderse frente al aniquilamiento. También estoy hablando de Armenia. Ellos han tenido que armarse frente al aniquilamiento que han querido perpetrar contra ellos. Frente a estos tipos de invasiones externas, por lo menos. Pero en la iglesia caldea son las autoridades políticas que quieren acabar con ellos. O Eso me recuerda, hermano, hace años leí una noticia que en México, ¿sí? donde los estados tienen más influencia católica y perseguían a los hermanos y porque no se sometían, no adoraban a la Virgen, ni hacían nada de los preceptos católicos. Entonces le quemaban las casas y los echaban. Y una vez que los echaban ponían un letrero y ahí el letrero decía que los echaban porque ellos no se estaban sometiendo a las autoridades y les citaban la Biblia y todo, les daban los versículos. Complicado, ¿eh? Complicados son esos. En esas situaciones hay que llevar a cabo un debate y determinar qué hacer. Los menonitas no se hacen problemas, ¿eh? Ellos ya tienen fijo su línea a seguir. Los menonitas, los amish o los anabaptistas, ¿qué otro término? Los cuáqueros también son anabaptistas. Amish, los amish, los anabaptistas, los menonitas son lo mismo, cambian de nombre solamente. El pacifismo, jamás emplear armas. Por lo tanto, ellos, si sufren persecución en un lugar, se van a otro lugar para llevar a cabo su vida. El problema de ellos es que no tienen incidencia en la sociedad porque se apartan, ese es el problema. Rompieron con la cultura, formaron otra cultura nueva, pero aislada del mundo. Es una especie de una versión evangélica del monacato. Eso es en definitiva. No son monjes, pero es una versión muy similar, apartarse totalmente de la sociedad. Bueno, es complicado esos temas, ¿eh? Aunque sea muy insoportable someterse en esos contextos. Soportar las penalidades, aunque éstas sean injustas, en el verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Soportar las penalidades. Morir al pecado y vivir para la justicia, en el verso 24, que la habíamos leído. Honrar a todos o respetar a todos. Para interpretar este texto se requiere considerar la ley romana en aquel entonces. En Roma existían 60 millones de esclavos, que ante la ley no eran personas, sino eran simplemente cosas, sin el menor derecho a nada. Pedro enseña la dignidad de todas las personas. Honrar al rey. En esta ocasión el rey no era otra persona, sino Nerón. En otras palabras, todos los gobernantes puestos por Dios para mantener el orden de la gente, por tanto, merece respeto, aunque sea Nerón. Criados, el vocablo es oiketai. Este vocablo griego se utiliza para designar a los esclavos domésticos, esclavos o siervos. Continuemos. Hemos visto las responsabilidades civiles, es decir, las responsabilidades que tienen los cristianos frente a la sociedad, frente al rey, frente a las autoridades superiores. Ahora la responsabilidad de la esposa. Estamos en el capítulo 3 ahora. En esta sección del apóstol Pedro, toda exhortación, una tras otra, consejos prácticos. La responsabilidad de la esposa, capítulo 3, verso 1. Hermana Danay, por favor. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Muy bien, ahí nos está hablando acerca de una predicación sin palabras, solamente por medio de la actitud
o del buen comportamiento, ya se puede predicar. Otra forma de predicar el evangelio estamos viendo aquí, doméstico, en una casa. En esa época, en ese contexto del siglo I, si un marido se hacía cristiano, podía llevar a su esposa inmediatamente, no había ningún problema porque la esposa iba a obedecer de todas maneras. Pero había otro problema. Si la mujer se hacía cristiana, la esposa, y el esposo no quería hacerse cristiano, es complicado el asunto ahí. Si la mujer se hacía cristiana era un gran problema. En la cultura antigua las mujeres no tenían derechos. En la ley judía, la mujer era una cosa, una propiedad de su esposo, como oveja o como las cabras. En la cultura griega, en otra cultura, igual, todas las culturas eran iguales en esa época. El deber de la mujer era no salir de casa y ser obediente a su marido, la cultura griega. Claro que había otras culturas donde era matriarcal, es diferente. En algunas tribus, tribus asiáticas parece que son, y también africanas, donde era matriarcal la organización política o social de esa época. Pero en este mundo, el griego, romano, judío, las mujeres no eran consideradas. En la cultura griega, entonces, debía ser obediente a su marido. Era propio de una mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible. Eso era una virtud de parte de la mujer en esta época. El preguntar lo menos posible. Por eso el apóstol Pablo dice, cae la mujer en la congregación, porque está viendo el contexto para que los paganos no queden impresionados por la enseñanza cristiana, porque se podía trastocar las normas culturales de la época. La ley romana ordenaba a la mujer siempre menor de edad. Consideraba a la mujer siempre menor de edad, es decir, nunca era mayor de edad, siempre menor de edad. Se podían divorciar de ellas por razones insólitas en la cultura romana. Por ejemplo, un esposo romano se divorció de su mujer por sorprenderle a la calle sin portar el velo. Otro, también romano, se separó por ver a su mujer hablando públicamente. Que ni siquiera podía hablar públicamente. Y otro se divorció de ella porque su mujer asistió a las competencias deportivas. Esas eran razones por las cuales los romanos se divorciaban de sus esposas. En el código moral romano, todos los derechos eran para el hombre y todas las obligaciones eran para las mujeres. Si pillas a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla impunemente, sin sentencia judicial. Estaba contemplado en el derecho romano. Pero si ella es la que te sorprende a ti, ya se guardaría de poner un dedo en el asunto, porque no tiene derecho a reclamar, decían los romanos. Gracias a las privaciones de las mujeres en aquellos tiempos, la única manera en que ellas podían ocupar su tiempo era en realizar complejos adornos cosméticos. Por eso que acá el apóstol Pedro le dice a las mujeres que son creyentes, cuyo marido es incrédulo, que lo ganen por medio del buen ejemplo o una buena actitud en la casa. Sobre el sometimiento, respeten a sus maridos, dice la Biblia de nuestro pueblo, obedezcan respetuosamente a sus maridos, la Biblia de América. Si bien es cierto, en el siglo I las mujeres y esclavos se les consideraba como seres inferiores, en el cristianismo se enseña la igualdad de las condiciones, pues Pedro dice que las mujeres son coherederas de los hombres en la gracia. Aquí vemos algo diferente a la cultura romana de la época con lo que menciona el texto sagrado. Someterse a los esposos, lo primero que menciona el verso 1 entonces. Ganar a sus esposos incrédulos por medio de su comportamiento íntegro y respetuoso. En el verso 2 y verso 4, hermano Christopher, por favor, ¿qué más dice el apóstol Pedro a las mujeres, a las esposas? Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho más delante de Dios. Muy bien. Su belleza entonces es interna, no externa.
Y también después del verso 5, verso 6, actuar como santas mujeres de Dios, lo menciona el verso 5, verso 6. Eso en cuanto a las esposas, actuar como las santas mujeres de Dios de la antigüedad. Pero también tiene responsabilidades hacia los esposos. ¿Cuáles son las responsabilidades hacia los esposos, hermana Belén? Verso 7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Oye, son coherederos, ¿eh? Son coherederos de la gracia de Dios. Ahí vemos un cambio notable o un principio diferente a la cultura que rodeaba a este contexto greco, romano y también judío. Las mujeres son coherederas con todos los creyentes. Ser comprensivos. Si hay conflictos en el hogar, entre los esposos en el matrimonio, ¿qué es lo que impide o cuáles son las consecuencias en la espiritualidad cristiana? Nos dice el verso 7. Habría estorbo en las oraciones. Mire, ve, estorbo, las oraciones son estorbadas por los conflictos internos dentro del matrimonio. Muy triste ver en nuestras iglesias cristianas evangélicas que hermanos jóvenes se casan y duran meses solamente. Y luego se separan, hermanos. Eso es terrible. Por eso es que es importante en las iglesias una charla prematrimonial, antes del matrimonio, tener una charla previa para consultar con los pastores, con las personas ancianas, o también invitar a pastores, conferencistas que den charlas matrimoniales, o algunas conferencias de armonía matrimonial para evitar estos temas son terribles, un fracaso para la iglesia, para los hijos y con hijos también de por medio. Bueno, el hecho ya del divorcio ya es terrible, y más se agudiza más todavía cuando hay hijos de por medio, y mucho más terrible, más vergonzoso cuando son para los creyentes, cuando lo realizamos los creyentes, que nosotros debemos ser sal de la tierra, luz del mundo, sacerdocio, nación santa. Debemos reflejar la imagen de Cristo, el modelo de cómo se constituye una familia en el mundo, y divorciarse realmente es muy lamentable y penoso en la Sagrada Escritura, en la vida cristiana. Oye, para no estorbar la oración, siempre la reconciliación inmediata antes de que se oculte el sol. Y también, ¿qué más nos dice? Ser comprensivo con las esposas y tratar con respeto a las esposas como vaso frágil, nos dice la Reina Valera 1960. ¿Cómo lo traduce la versión que leyó la hermana Belén? Esta parte de vaso frágil. Dice que la mujer es más delicada, ¿no? Ah, muy bien, perfecto, más delicada. Perfecto. Los privilegios mutuos que tienen los creyentes están llamados a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia, la dice la palabra, la Dios habla hoy. El resultado de cumplir las responsabilidades mutuas en el matrimonio. Recuerden, los romanos, todas las responsabilidades eran para la mujer y todos los derechos eran para el hombre. Pero en cambio acá en la escritura hay responsabilidades mutuas. Hay mutuas responsabilidades. Todos son responsables uno de los otros. El resultado de las oraciones no serán estorbadas, nos dice el verso 7. Bien, continuemos entonces con estas exhortaciones. No devolver mal por mal, sino bendecir, tal cual como Cristo lo enseñó en su actitud. ¿Cuáles son las características del cristiano? En el verso 8, hermano Christopher.
Vamos a ver las características del cristiano ahora. El Compasivo. el cristiano se caracteriza por vivir en armonía. Ser todos un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente. Bueno, una lista, ¿eh? Vivir en armonía primero que nada. Entre todos, ¿eh? Los miembros de la familia, los miembros de la iglesia, los miembros de varias iglesias, en el trabajo, en el colegio y en toda la sociedad. En armonía. Compartir las penas y alegrías. Tener un mismo sentir, dice esta versión, amándonos fraternalmente. Practicar el amor fraternal, verso 8. Compartir las penas y alegrías, dice la versión 9, versión internacional, dice aquello. Ser compasivos y humildes, también el verso 8. El verso 9, no devuelve mal por mal, sino que deshace la maldad haciendo el bien, en la forma de destruir el mal, haciendo el bien. No devolver insulto por insulto, porque está siguiendo al creyente el ejemplo de Jesucristo. Refrenar su lengua para hablar mal, en el verso 10, esto es muy fácil para todas, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. John Wesley decía, no hablen de los que están ausentes a menos que sea para bien. También decía que el amor todo lo sufre, es decir, no cree inmediatamente todo lo malo que le dice de las otras personas. Los cristianos nos caracterizamos por no hablar mal de la gente. Se aparta del mal y hace el bien, verso 12. Los cristianos buscan la paz y la siguen en el verso 11. Todas esas son las características de un creyente. Es mejor padecer por el bien que padecer por el mal. Nos dice el capítulo 3, verso del 13 al verso 17. Los que sufren por causa de la justicia son dichosos. Bueno, porque eso mismo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. No temer a sus amenazas. Cristo dijo, no teman a los que destruyen el cuerpo, más el alma no pueden destruir, más teman más al que puede destruir el cuerpo y el alma, arrojarlo en el infierno. ¿Qué más nos dice? De estar siempre preparados. Este texto bíblico se utiliza para la apologética, en el verso 15. Estamos en el capítulo 3, verso 15. Está siempre preparado. Aquí la Reina Valera dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios para todo dice, estar siempre preparados para responder al que pida razón de vuestra esperanza, pero la respuesta apologética debe ser con humildad y con respeto a las personas. O las otras versiones bíblicas dicen con modestia, con humildad y respeto. No puede ser desde la altanería o de la arrogancia o de conocer todas las cosas por el hecho de ser creyente. Luis Palau decía exactamente lo mismo cuando correspondía a los cristianos presentar su punto de vista frente a los temas morales como aborto, eutanasia, matrimonio homosexual. Presentar su opinión, pero no desde la superioridad, sino de igual a igual y con humildad y con respeto a las otras personas. Buen consejo daba el predicador ya fallecido. Falleció este año, parece, Luis Palau, el año pasado, no recuerdo exactamente cuándo falleció. La prueba más sencilla de la autenticidad de un cristiano o iglesia es si enseña a amar a sus semejantes o no. ¿Cómo sabemos si es una iglesia cristiana o no? En tanto ama a sus semejantes. Como un borracho, se cuenta de un borracho que estaba en una cantina, un cristiano que quería evangelizar a otro. Estaba descargado en el mano y comenzó a predicarle al otro borracho, que estaban los dos borrachos. Se le tiró encima, lo botó del asiento y se encramó encima de él y comenzó a golpearlo. Y cada combo que le daba le decía, ahora sí, ¿vas a aceptar a Cristo? ¿No vas a aceptar a Cristo? Y no sé si eso fue verdad o no, pero eso cuenta un libro de ilustraciones. La defensa de la fe debe ser razonable. Es una afirmación razonable e inteligente de su posición. Por eso debe presentarse defensa, porque la fe cristiana es razonable. No es irracional, sino que es razonable. De hecho,
Las ideologías son las que se caracterizan por la irracionalidad. En cambio, el cristianismo ha sobrevivido a los embates más feroces del intelectualismo de la filosofía anticristiana, porque precisamente reúne las características de la lógica, es lógica, es coherente, consistente, es razonable la fe cristiana, responde, no es reduccionista, responde a todas las preguntas, por eso que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Por eso Pedro dice, presenten defensa con humildad y con respeto. El ejemplo del padecimiento de Cristo, ¿en qué consistió el padecimiento de Cristo? Murió por los pecadores, nos dice el verso 18. Aquí nos encontramos ya con un problema en el verso 19. Verso 20, hermana Danay, por favor. Estamos en el capítulo 3, verso 19 al verso 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Perfecto. Aquí nos encontramos con un pasaje difícil de interpretar, definitivamente. Voy a hacer la pregunta. Cristo les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo entienden ustedes ese pasaje bíblico? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a quienes se les predicó el Evangelio? Dentro de los comentarios que busqué, profe, ¿Mm? uno de los autores en primer lugar descartaba que sean personas que hayan muerto Perfecto. y que ¿Ya? se mencione la palabra espíritu refiriéndose a estas personas difuntas que hayan vuelto a la vida. Y él lo atribuía básicamente a seres celestiales en el tiempo antiguo, que sufrieron una caída, porque recalca el tema de que dice en los días de Noé, y por Muy las bien. transgresiones que tuvieron en ese tiempo. Y se apuntaba en algunos pasajes, bueno, citaba harto a la epístola a los hebreos, pero ahí descarté ese texto cuando nos relata la superioridad de Cristo, en este caso en relación a los ángeles. Correcto. Pero hacía mención básicamente a seres celestiales caídos, la información que pude encontrar. Que se les predicaba el Evangelio. Mm. Muy bien, ya. Hermana Belén, ahí algo que referirse a este pasaje que es difícil de interpretar. Los espíritus encarcelados, o si alguna vez lo habían escuchado en algún momento, en alguna prédica por ahí, o en una conversación. Sí, como mencionó el hermano, existen dos corrientes. Una que dice que eran los hombres que vivieron en el tiempo de Noé y la otra que eran ángeles. Pero no sé, es como dijo usted, es complicado. No, es difícil este pasaje bíblico. Muy bien. Predicó a los espíritus encarcelados. Según William Barclay, Cristo entre su muerte y resurrección fue a predicar el Evangelio en la morada de los muertos, es decir, a los que no habían tenido la oportunidad de oírlo en vida. Eso dice él, ¿eh? Donde están todos los muertos que no lo oyeron en vida. Muchos investigadores han aceptado la interpretación de que Cristo en espíritu predicó por medio de Noé a los contemporáneos de Noé. Curiosa esta interpretación, ¿eh? Es decir, cuando Noé predicaba, el predicador de justicia, pregonero de justicia, el espíritu que estaba en Noé era el espíritu de Cristo que le hacía o le ayudaba, le daba poder para predicar acerca de la justicia. A eso se refiere esta interpretación. Predicó por medio de Noé a los contemporáneos de Noé. Pero en la época de Noé, no es que fue cuando murió Cristo, fue a este lugar donde están esas personas de la época de Noé, sino que Cristo predicó por medio de Noé, en otras palabras. ¿Se entendió esta interpretación, cierto? Muy bien.
Esa es una interpretación. No estoy diciendo tampoco que sea la correcta, sino estoy citando las distintas interpretaciones. Otras interpretaciones. Cristo predicó en el Hades solamente a los espíritus de las personas que fueron desobedientes los días de Noé, con la finalidad de darles una segunda oportunidad. Por tanto, existe la posibilidad de la segunda oportunidad después de la muerte. Pero este punto de vista dice que esta segunda oportunidad solamente son para los que murieron en la época de Noé, no para las otras épocas. Otra explicación. Cristo les predicó a los ángeles caídos para decretarle la terrible condenación final. No les predicó el evangelio para salvarlos, sino que les predicó para decretarle la condenación. Otra interpretación. Cristo predicó a los justos y los condujo del Hades al paraíso de Dios. Bueno, esas son algunas interpretaciones que se dan también. Pareciera que hubiera una separación entre el Hades, un lugar superior e inferior. Cristo le predicó a las personas que estaban en el lugar superior, a los que esperaban la redención que Cristo iba a venir a realizar, y luego los llevó al paraíso, a otro lugar. Eso es lo que dice esta otra interpretación. El pasaje es realmente muy, muy, muy difícil. Otros indican que está muy parecido a lo que dice el libro de Efesios. Le descendió a las partes más profundas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. Pero ese texto de espíritu encarcelado, algunos lo interpretan que no se refiere a los difuntos, porque para que estos fueran juzgados en carne, sino que se refieren a personas vivas, pero que por rechazar o por su incredulidad estaban encarcelados. Y la razón por la cual se les predicó para que sean juzgados en carne, es decir, las personas no estaban difuntas, sino que estaban vivas. Por lo tanto, se utiliza en un sentido metafórico solamente, pero por lo menos en Efesios. Pero acá el texto un poco más difícil de interpretar de Pedro, mucho más complejo todavía. Profesor, Sí, hermano Christopher. y si hacemos alguna hipótesis, y si quizás la predicación de Cristo o el anuncio de Cristo no fue en este caso de manera hipotética, ¿no?, el anuncio del Evangelio, sino que el anuncio que Cristo hace a estos espíritus es que finalmente Él murió al tercer día, de acuerdo o sea, murió y resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, y finalmente el testimonio que Cristo da es finalmente que Él resucitó de la muerte. No se quedó allí como ellos estaban ahí, esclavos y presos. Puede ser también, puede ser. Puede ser No un lo leí, anuncio. no lo leí en ninguna parte, pero puede ser una otra aplicación más posible ante tantas investigaciones que se han hecho a este pasaje bíblico. Recuerdo un chiste que daba un escritor cuando se estudiaba el libro de Apocalipsis, sobre las escuelas de interpretación de Apocalipsis. Y era que gracias a tantas investigaciones del libro de Apocalipsis y tantas investigaciones y eruditos, más que aclarar, ahora confunden más todavía. Y, vaya, y si continúan investigando, dice este autor, el libro de Apocalipsis, yo creo que vamos a llegar a un punto en que no entendamos absolutamente nada del libro de Apocalipsis por tantas interpretaciones que se dan a ese texto. Puede ocurrir igual que acá con este texto bíblico, ¿eh? Después de tantas investigaciones de Apocalipsis y de este texto bíblico, va a llegar un momento en que no entendamos absolutamente nada de qué quiso decir el apóstol Pedro. Porque más que aclarar, confunden más todavía. Bueno, le había pasado a una de las hermanas de Anaí o Belén, parece que fue, de las investigaciones. Predicó a los espíritus encarcelados, verso 19, verso 20. Nos dice también: subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios Padre, verso 22. Muy lindo este texto bíblico, ¿eh? Y habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y también potestades. El pasaje que nos habla acerca de se sentó a la derecha, voy a leer este texto. El vocablo es
prosagagí, desde el trasfondo judío, quería decir presentar al hombre delante de Dios. Desde la perspectiva griega significa introducir a la presencia o a la presencia misma de Dios. Sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El hombre antiguo. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro con respecto al hombre antiguo? La característica del hombre antiguo, estamos en el capítulo 4 ahora, es que se caracteriza por el desenfreno en el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominación e idolatría. El desenfreno. Las pasiones, cometían pecados sexuales o vicios, en el verso 3, dice en otra versión actualizada. Borracheras, orgías, parrandas o comilonas, lo traducen versiones actuales de la Biblia, abominables, idolatría. Los pecados que está describiendo acá el apóstol Pedro a los destinatarios de esta carta son de personas griegas, gentiles. Tendrán que rendir cuenta al que juzgará a los vivos y a los muertos, en el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Insulta a los creyentes también en el verso 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, esa es la característica del entorno. Y como los creyentes no siguen estas características que caracterizan al entorno, ellos piensan que es algo extraño. ¿Por qué estas personas no cometen los mismos pecados nuestros? Bueno, ni siquiera lo consideran como pecado. ¿Por qué ellos no tienen el mismo estilo de vida nuestro? Son personas extrañas. Y cuando ya son personas extrañas, son dignos de perseguir entonces. El hombre nuevo. ¿Cuál es la característica del hombre nuevo? Hermana Belén, verso 1, por favor. La característica del hombre nuevo. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Muy bien. ¿Qué debe hacer el hombre nuevo entonces? De acuerdo a ese texto. Romper con el pecado. O asumir la misma actitud de Cristo, ¿eh? Pero el contexto lo menciona. Dice los padecimientos de Cristo. Cristo puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, también vosotros armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne, terminó con el pecado. Está hablando acerca de tener la actitud de Cristo, pero la actitud frente a la persecución que se avecina, del sufrimiento que se avecina. Este sufrimiento lo van a sufrir en la carne, va a ser una persecución con sangre o sangrienta. Bueno, quien piensa así, quien asume esta misma actitud de Cristo ante el sufrimiento, esta persona ya ha cortado con el pecado, claro que sí. Porque es otra persona. Este es un cristiano. Cumple de este modo la voluntad de Cristo para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios, es el nuevo hombre. En el verso 6, hermana Danay, ¿qué más nos dice el apóstol Pedro respecto al nuevo hombre? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien. Vivan conforme a la voluntad de Dios. Aquí está lo que le estaba comentando hace un momento atrás, hermanos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Bueno, está mucho más claro quiénes son estos muertos, ¿cierto? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estos muertos, ¿se entiende a qué se refiere? ¿Qué tipo de muertos son, verdad? ¿O no se comprendió muy bien lo que mencioné hace un momento atrás? ¿Quiénes son estos muertos a quienes se les predicó el Evangelio?
Los del tiempo antiguo. Muy bien, hermano Christopher dice los tiempos antiguos. ¿Quién más tiene otra opinión, hermana Danaí, hermana Belén? ¿Quiénes son los muertos a quienes se les predicó el Evangelio para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios? Los que estaban muertos en delitos y pecados. Muy bien, ¿eh? Hermana Belén dirá lo mismo, ¿no? Sí, una muerte espiritual. ¿Cómo determina usted que es una muerte espiritual la que se refiere acá al pasaje bíblico? Eh, Porque dice que se les predicó el Evangelio. Y uno literalmente no le puede predicar a un muerto. Muy bien, pero podría ser también a los difuntos, ¿eh? ¿Cómo puede ser con los difuntos? Así se interpreta también algunos, ¿eh? Pero hay otra razón, hay otra razón. Mira, este texto bíblico tiene varias interpretaciones, pero yo me inclino a pensar, por lo menos en este pasaje bíblico, solo en este en particular, adopto la posición de que estas personas se refieren muertos espiritualmente, pero no literalmente. ¿Por qué? Para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, se les predicó a estas personas, a los muertos espiritualmente, no pueden ser literalmente, para que sean juzgados en la carne. Es decir, estos muertos no son muertos literales. ¿Por qué? Porque tienen carne, para que sean juzgados según la carne. Es decir, son muertos espiritualmente, por lo menos en este pasaje bíblico, porque de otra manera, ¿cómo podrían ser juzgados en carne si se supone que los difuntos no tienen carne? Pues su carne está descompuesta, solamente sobrevive su alma. Esa es la explicación que se da a este texto bíblico. Yo adopto más esa porque me parece más coherente por el hecho de que están en carne y sean juzgadas en carne. Pero el otro texto bíblico anterior que analizamos es más complejo, ahí es difícil determinar quiénes son realmente los espíritus encarcelados. Ahí no estoy seguro. Pero en este texto me inclino por esa interpretación que le comento. Pero también hay más explicaciones diversas a este pasaje bíblico, ¿eh? Son las mismas anteriores que estuvimos viendo. Estas personas fueron de los tiempos de Noé, o estas personas son las que eran incrédulas, que están en el Seol, y Cristo les predicó sentencia de condenación, o estos son creyentes que esperaban la venida de Jesús en los tiempos antiguos y que se encuentran en el Seol, pero Dios los tomó y ahora se los lleva al paraíso. La iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, a este texto bíblico tienen 4 respuestas diferentes. La calvinista es que Cristo les predicó, de acuerdo a este pasaje solamente, ¿eh? del verso 6, les predicó a las personas que estaban muertas espiritualmente para que sean juzgados en la carne. Berkov también creo que adscribe a esa interpretación. Bien, vivan conforme a la carne. En el verso 7, hermana Danay, ¿qué más? ¿Cuál es la otra característica del hombre nuevo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Que lo Sed que, sobrios y vela en oración. muy bien, ¿eh? Vivir conforme a Dios, vimos mantenerse sobrio, con la mente despejada y mantenerse en oración. Y el verso 8, hermano Christopher. Sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y como corona, y lo que más enfatiza es, ¿qué es lo que más enfatiza con respecto al nuevo hombre? La manifestación de amor. Exactamente. Amarse los unos a los otros profundamente con fervor. Perfecto. Y sobre todo, nos dice el apóstol Pedro, sobre todo amarse los unos a los otros. Porque en eso consiste el cristianismo, en la capacidad de amar a los otros. Algunos indican que nosotros fuimos hechos para amar. Cuando amamos y servimos al prójimo, ahí se experimenta la mayor gratificación, porque para eso fuimos hechos, para expresar el amor de Dios, porque Dios es amor. Pero si estamos con depresión, o estamos tristes, desmotivados,
y con ira, con rencor, con resentimientos, con dolor. Eso es manifestación de la falta de amor. Por eso que algunos dicen, ¿cómo puedo amar a los enemigos? A las personas que son malas, mirándolos con misericordia. Porque como fueron hechos para amor y no tienen amor, eso ya debe despertarle en el creyente misericordia, puesto que no está haciendo el propósito por el cual fue creado. Y las iglesias son escuelas para aprender a amar y para encontrar esta gratificación. No lo dicen solamente algunos escritores de espiritualidad cristiana, sino también lo dicen algunos psicólogos, como Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido. Muy, muy bueno ese libro. Dice que cuando el ser humano se entrega completamente en el servicio a los otros, allí experimenta la mayor realización y gratificación posible. Cuando se desaparece, él se entrega y renuncia a sí mismo, él entrega a los otros, ahí donde disfruta más la vida, por decirlo, o interpretar o parafrasear a este autor, Víctor Frank. ¿Lo considera así usted, hermano, no? O será parcial solamente esa reflexión. Cristo dijo que no hay mayor amor que poner su vida por los demás. Bueno, Jesús lo confirma. Me pareciera que eso es lo fundamental del cristianismo. Bueno, el ser como Cristo, pero que Cristo es Dios mismo, es amor, Dios es amor. Y Él demostró su amor por muriendo por sus enemigos. Bueno, todo está relacionado. Amor, el enemigo, Él lo demostró también. Perfecto. ¿Qué más deben hacer los creyentes? Practicar la hospitalidad, muy importante en las épocas antiguas, donde los creyentes permanentemente viajaban. Los profetas, los evangelistas, los maestros, eran itinerantes. Pero si ellos se hospedaban, por ejemplo, en lugares que no eran cristianos, en casas cristianas, se iban a hospedar en lugares de dudosa reputación, en bares. Primero era insalubre, porque habían cucarachas, una multitud de ratones, no sé cómo habrán sido los hospedajes antiguos, pero este hospedaje estaba relacionado con la prostitución, con el alcohol, con ese mundo desenfrenado. Un predicador, un evangelista, un maestro, que recorre, que es itinerante, no se puede hospedar ahí en esos lugares para no despertar sospecha o no ensuciar su reputación. Por eso que las iglesias tenían la responsabilidad, el deber de hospedar a los creyentes para evitar que su testimonio sea mancillado. Esa es la finalidad. Por eso dice practicar la hospitalidad. Debían caracterizarse por la hospitalidad. Claro que esto estaba regulado también posteriormente en el siglo I, ¿eh? En el 112 la IH de los Apóstoles dice: no le den hospedaje más de un día o 2 días, creo que es, y denle solamente alimento, pero si pide dinero, es un falso profeta o un falso maestro. No puede pedir dinero, solamente denle hospedaje, no sé qué, más de, no recuerdo si un día o 2 días. Es decir, estaba súper restringido también porque algunos se pasaban de listo y pedían plata y se quedaban más de un día en esa casa. Bien, continuemos. Dejar la antigua pecaminosidad. Poner a disposición de la iglesia el don que han recibido en el verso 10. Muy importante esto. Puras exhortaciones como estamos viendo acá. Sometimiento a las autoridades civiles, entre los esposos. Ahora dejar la antigua manera de vivir, ser hospitalario, tener la misma actitud de Cristo. Bastante exhortación. Ahora está diciendo que pongan a disposición de la iglesia el don que han recibido en el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que recibió el don de enseñar debe enseñar. El que recibió el don de pastorear debe pastorear. Aunque no sea pastor, el hecho es un ministerio.
ministerio pastoral. También un oficio. Pero el ministerio pastoral lo pueden ejercer personas que no sean pastores, con predicar, con aconsejar, con orientar, con guiar espiritualmente, están llevando a cabo el trabajo pastoral. Y se debe ejercer el pastorado. Donde servicio se debe servir. ¿Qué otros dones espirituales, hermanos, podrían mencionarme ustedes para ponerlo a disposición de la iglesia? La alabanza. Muy bien, hay un don. ¿Se menciona como un don? ¿La alabanza? ¿O no? Parece La que adoración. no. Parece que no. La adoración no se menciona como un don que yo recuerde. Tendría que ser el servicio. Si lo ampliamos el concepto de servicio, pero el servicio se entiende de ayudar al prójimo. ¿Qué otros dones pueden ser, hermana Belén, hermana Danaí? Intercesión. Intercesión. ¿Un don de intercesión? ¿Será un don? No recuerdo que sea un don la intercesión. Más bien es un deber que todos debemos hacer. A ver, ¿qué otro don puede ser? Algunos dones, estamos hablando de dones ministeriales, dones espirituales. Hablar en lengua, interpretar lengua, profecía, presidir, servir, misericordia, exhortación. Bueno, son todos esos distintos tipos, tanto dones ministeriales y espirituales. Todo eso deben ponerse a disposición. Hermano, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ministerio y oficio? ¿O es lo mismo? Muy bien, no es lo mismo. El oficio es permanente, es a tiempo completo. Y el permanente es a tiempo completo. La característica es de tiempo completo, ¿ah? Y está reconocido, no podemos decir que está reconocido por la iglesia, porque los otros dones están todos reconocidos. Podría ser, recibe una ordenación. Por ejemplo, en el caso de los pastores, tiene una ordenación y él trabaja o ejerce permanentemente de manera sistemática, aunque no se puede ser bivocacional, también puede ser, ¿eh? Pero normalmente es a tiempo completo. No lo ejerce de manera esporádica o intermitente, sino que si es pastor siempre va a estar liderando, dirigiendo una iglesia, porque es dirigente de esa iglesia. En cambio, el ministerio no es un cargo, aunque también debe ser llevado a cabo de manera permanente, ¿eh? De manera permanente y sistemático. En ese sentido es parecido al oficio. Parece que la única diferencia es del ejercicio. El pastorado es, claro, es a tiempo completo, como el pastor recibe una ordenación. Y también la otra característica es el título. Un pastor ha sido oficialmente nombrado o ordenado como pastor. Como misionero, como evangelista, como anciano, ¿qué más puede ser? Bueno, el diácono se va intercambiando. O maestro también, los profesores de teología, por ejemplo. En cambio, el ministerio no está restringido a una persona en particular gracias a un nombramiento oficial. Sí, también, o donde ejerce permanentemente o a tiempo completo este oficio. Sino que todas las personas deben llevar a cabo ese ministerio. El pastor, por ejemplo, predica, enseña, orienta, aconseja, disipula, evangeliza, todo lo que hace el pastor. Preside también. Y todos los creyentes realizamos casi similar a las obras del pastor, excepto la de presidir. Pero todos los creyentes debemos predicar. Estamos ejerciendo el ministerio pastoral. Todos los creyentes debemos discipular. Estamos ejerciendo el ministerio pastoral.
todos los creyentes debemos exponer la palabra de Dios o enseñar la palabra de Dios, que lo realiza el pastor. Debemos dar consejos también a quien nos pide, conservar la sana doctrina, orientar a los creyentes nuevos en cuanto a la doctrina, es lo que hace el pastor. Pero eso no está limitado al pastor, sino que todos los creyentes debemos llevar a cabo esas actividades. Pero como no tenemos el título, el puesto, el cargo de pastor ordenado oficialmente, a eso se le denomina, ejercemos nosotros el ministerio pastoral. En cambio, el pastor tiene el nombramiento oficial. Es un puesto que lo lleva a cabo a tiempo completo. Pero el creyente no solamente ejerce el ministerio pastoral, sino también el ministerio profético, el ministerio sacerdotal, el ministerio apostólico. Todos esos ministerios los creyentes lo desarrollamos. No es un título o un cargo eclesiástico. El cargo eclesiástico es el oficio. Hoy nos pasamos en la hora, mis hermanos. Vamos a quedar hasta aquí. Espero que haya quedado claro la respuesta. Les voy a enviar tengo algunos libros de oficio, ministerios, dones ministeriales y espirituales de la Global University. Tengo un texto para que lo sigan investigando, hermanos. Gracias, hermano. La respuesta. Me lo pide a mi correo, por favor. Ahora vamos a Ya no. finalizar porque ya lo